Les hablamos ahora de arteterapia y lo hacemos con Araceli Guiotti, que es la coordinadora del máster de la Universidad de Granada. Por dar una pincelada a los oyentes antes de comenzar, Araceli, es la primera vez que se pone en marcha en la Universidad de Granada un máster de arteterapia. Bienvenida al programa. ¿Y qué es la arteterapia? ¿Cómo podríamos explicarle a los oyentes para que lo entiendan? Sí, antes de nada agradecerte la invitación a la radio y que se posibilite un espacio para que la sociedad pueda entender un poquito en qué consiste la profesión, los beneficios y los proyectos que estamos impulsando. Como bien dices, es la primera edición del Máster en Arteterapia para la Intervención Social, Clínica y Psicoeducativa. Ha surgido como una demanda de los mismos participantes porque llevamos 4 años impulsando cursos en arteterapia y a raíz de este recorrido ha surgido una demanda y que ha derivado a generar esta formación profesionalizante. Bien, antes de decir qué es la arteterapia, a mí me gustaría contextualizar muy brevemente que tiene más de 80 años de historia, a principios de la década de los 90 se producen una serie de cambios en la sociedad, desde el ámbito de la psiquiatría, el nacimiento de la psicología, cambios desde el ámbito del arte, de la educación y toda una proliferación de las teorías de la creatividad, que todos estos cambios lo que tienen en común es que hacen uso del arte como un medio para la autoexpresión, que inherentemente va ligado con una construcción del ser humano. Entonces, desde estos ámbitos sociales van dándose cuenta de estos beneficios que tienen para poder acceder al mundo interior de las personas que van teniendo unas problemáticas y que todo ello dentro de un contexto psicoterapéutico pues puede ir generando unos cambios, ¿no? Entonces, bueno, dentro de estos cambios sociales no es de extrañar que en 1930 surge la arteterapia en Estados Unidos de la mano de Nemburg y de Kramer. En el ámbito infantil podemos ver que hay mucha bibliografía de los beneficios aplicados con los niños y con las niñas, y en 1943 surge en Inglaterra de la mano de Adrian Hill. Él estaba en el hospital convaleciente de tuberculosis y en su proceso de recuperación estaba pintando y los mismos médicos pudieron darse cuenta de que se había recuperado muy bien y antes de lo esperado, precisamente por esta actividad creativa, ¿no? Y los mismos médicos le pidieron a Adrián que ayudara a otras personas que estaban en el hospital, que con estrés postraumático, venían de la guerra, que habían sufrido amputaciones, y bueno, y entonces generaron unos grupos a través de esta herramienta, que fue lo que posibilitó en 1943 acuñar el término de Art Therapy, y en 1944 ya se contrató al primer arteterapeuta. Con ello, bueno, pues podríamos decir que la arteterapia está basada en la creencia de que el proceso creativo implicado en la autoexpresión artística ayuda a que las personas puedan resolver conflictos, problemas, desarrollar habilidades interpersonales, manejar la conducta, reducir la tensión, aumentar la autoestima, adquirir un mayor autoconocimiento de sí mismo, lograr el insight, ¿no? La toma de conciencia. Para que se entienda muy bien, por ejemplo, actualmente no hay ninguna corriente de la psicología que dude los beneficios de la arteterapia con niños y con niñas. Eso es algo que, independientemente de donde un profesional del campo de la salud se posicione, no lo duda. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas no tienen los recursos para poder verbalizar lo que le está ocurriendo, ¿no? Para poder ponerle nombre a esas emociones. Y entonces ahí se ven muy ilustrativos los beneficios. Pues con los adultos pasa también lo mismo. Podemos darnos cuenta de que a lo largo de la vida todas las personas se someten a experiencias traumáticas, mayores o menores, y que todo eso genera unos reductos en el inconsciente, que de ahí es uno de los cambios que te indiqué antes sobre el nacimiento de la psicología, ¿no? El inconsciente, y que si eso no se elabora, pues que puede generar unos efectos negativos para la persona. Entonces, desde aquí es donde se fundamenta el arteterapia, ¿no? Que los procesos de creación artística y esas imágenes, esos objetos resultantes, actúan, por un lado, como puentes al inconsciente, posibilitando ese autoconocimiento, pero por otro lado, las imágenes que se crean actúan también como espejo, ¿no? Devolviéndole esa parte
de la persona que no podía elaborar porque no podía tener conciencia, ¿no? Digamos que encuentra unas vías alternativas a la palabra. ¿Siempre a través de la pintura? En este caso, estamos hablando de arteterapia y es desde la plástica, pero si estuviésemos hablando de la musicoterapia, el lenguaje sería la música, o del psicodrama, el lenguaje sería el teatro, y de danza-movimiento sería la danza. Todas las terapias expresivas no verbales tienen ese punto en común que pueden conectar que pueden actuar como intermediarios en esta relación terapéutica. Y quizás ese es el elemento diferenciador a la psicología y a cualquier otra corriente psicoterapéutica, que trabaja con los dos lenguajes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Hablamos de un máster que se pone en marcha el próximo curso en la Universidad de Granada por primera vez y que está especialmente indicado para psicólogos, estudiantes de Bellas Artes y trabajadores sociales. A través del máster los participantes se van a poder especializar tanto en el ámbito clínico, psicoeducativo y social. Es un máster profesionalizante, en los 2 años tiene prácticas. Y bueno, los objetivos fundamentales que perseguimos es poder formar arteterapeutas capaces de ejercer su profesión dentro del código ético establecido por las asociaciones profesionales, que una vez finalicen la formación sean capaces de sostener, acompañar, alcanzar el nivel de seguridad y garantizar una intervención en arteterapia. Van a adquirir más conocimientos del lenguaje plástico, pero también va a haber un acercamiento a otros lenguajes expresivos, como la música, el teatro, la poesía. Y sobre todo se va a hacer también mucho hincapié en la importancia de que los participantes en el tiempo de la formación pasen por un proceso psicoterapéutico. Esto es algo ético, ¿no? Para poder trabajar con la dificultad del otro, con el sufrimiento del otro, antes debes de pasar también por un proceso donde tú conectas con tu propia dificultad. Y a un punto también muy interesante es que van a poder hacer prácticas tanto a nivel local, nacional, pero también internacional. Tenemos abiertos convenios en países como Inglaterra, Bélgica, Francia, en diferentes partes del mundo. Y eso puede ser muy enriquecedor, que puedan tener esa experiencia tanto de la situación actual en España, pero también la situación actual en otros países. Quien quiera ponerse en contacto con la posibilidad de hacer este máster, ¿qué tiene que hacer? Bien, pues pueden ponerse en contacto con la Fundación Empresa de Granada, que se encuentra en Gran Vía de Colón 48. También en Google, si ponen Arteterapia y Creaciones, también tienen toda la información. Sí que me gustaría, antes de finalizar, señalar que la arteterapia es una profesión que está reconocida por el Ministerio de la Salud e integrada por el sistema sociosanitario en diferentes países con una larga trayectoria, como puede ser Inglaterra, Israel, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá. Y en España está en proceso de reconocimiento, pero a mí me llena de satisfacción decir que hemos iniciado el camino, que el camino ya está iniciado, lo estamos recorriendo. Actualmente hay toda una serie de asociaciones, algunas de ellas se agrupan en la FEAPAS, que es la Federación Española de Asociaciones de Arteterapia, que precisamente lo que están intentando conseguir es hacer los mismos pasos que en nuestro país vecino, que en Inglaterra, que es a través de las evidencias prácticas, o sea, de trabajar con colectivos, generar evidencias prácticas, construir todo un cuerpo teórico que valide y fundamente los beneficios de la arteterapia, que así es como lo han hecho nuestros países vecinos. Y aunque está en proceso de reconocimiento, cualquier persona, si pone en Google arteterapia en España, se va a poder encontrar con que ya hay mucha actividad iniciada. Por ejemplo, tanto del ámbito universitario como en el ámbito privado, ya están dando la formación de máster en diferentes ciudades de España, en Madrid, Barcelona, Murcia, Girona, pero también podemos cerciorar que la arteterapia es una herramienta en auge que responde eficazmente a las necesidades emergentes, porque podemos ver que se está utilizando cada vez más como un medio preventivo y de mejora en los ámbitos educativos, en la educación primaria, en la educación secundaria, en los ámbitos sociales, en programas de mediación y de centros de protección de menores. En el ámbito clínico, por ejemplo, en Madrid, podemos ver ya muchos hospitales, Infanta Cristina, el Hospital de Hierro, que utilizan la arteterapia para primer brote psicótico, en salud mental. El Hospital Marina Salud ha contratado ya a 7 arteterapeutas.
Y también lo podemos ver en ámbitos culturales. Con ello, aunque esté en proceso de reconocimiento, ya estamos andando y estamos yendo hacia una dirección muy concreta con unos resultados. Araceli Guillote, muchísimas gracias por haber estado en Canal Sur Radio. Muchísimas gracias a vosotros.